Proyecto de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos alojativos en Canarias. Sí. Antes, don Román, perdone, antes de comenzar el debate, hay que leer el criterio del Gobierno. Don José Miguel González Hernández. Gracias, presidente. Después de varias vistos, dice lo siguiente. Considerando, es un acuerdo del Gobierno porque se fija la posición sobre este proyecto de ley. Considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a la tramitación, si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios de acuerdo al artículo 138.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias. Considerando que para efectuar un pronunciamiento sobre la presente proposición de ley haría falta un mayor estudio y valoración de las repercusiones que supondría, tanto desde el punto de vista fiscal y económico como para el turismo, la implantación de dicho impuesto en nuestra economía de la que es motor esta actividad, y habida cuenta de la proximidad del final de la presente legislatura, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del presidente, acuerda de manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos alojativos en Canarias. Muchas gracias, don José Miguel Hernández. Para la presentación del proyecto de ley, de la proposición de ley, el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez. Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Para el Grupo Mixto, para el Partido Independiente de Lanzarote y para Nueva Canarias, no hay ninguna duda de la importancia absolutamente estratégica del turismo en nuestro sistema productivo. Representa en el año 13 el 31,2% de nuestro PIB y el 35,2% del empleo. No hay ninguna actividad en nuestra historia, ninguna, que tuviera tanto peso en nuestra estructura productiva, y tampoco hay ninguna actividad económica en nuestra historia que tenga tantas perspectivas y tanta solidez en este mundo global que nos toca vivir. Por lo tanto, no hay ninguna duda por nuestra parte del valor estratégico absolutamente fundamental que tiene el turismo en nuestro nivel de bienestar. Encontramos por primera vez en nuestra historia una actividad económica en la que somos razonablemente competitivos, a pesar de que es un mundo global también el del turismo y con altas dosis de competencia sobre todo las últimas décadas. Justamente porque consideramos al turismo la clave de la estructura productiva del archipiélago y una de las claves, por lo tanto, del bienestar conquistado y el que debemos mantener las próximas décadas, es por lo que creemos que es fundamental el acierto en la toma de decisiones en este ámbito. Hemos vivido los últimos 50 años en gran medida gracias al turismo y seguramente lo haremos durante siglos si las cosas se manejan bien. Aquí hubo una decisión de esta Cámara adoptada por unanimidad que fueron las directrices sectoriales en relación al turismo. Desde nuestro punto de vista, totalmente vigente. Entonces ya decíamos que era determinante crecer en base a la calidad frente a la cantidad. Decíamos entonces que había que diversificar la oferta turística, que la conectividad era un elemento clave para competir, que había que perseguir, aislar y regularizar la oferta ilegal y el intrusismo. Y sobre todo decíamos entonces, y sigue siendo vigente, la determinación de la necesidad de renovar la ciudad turística antigua, de recualificar los destinos más tradicionales. Y decíamos entonces, y se mantiene ahora igual de vigente, que una de las claves para mejorar la competencia de nuestros destinos en este mundo global y difícil es la recualificación de los primeros destinos que hicieron posible el milagro del turismo en Canarias. Y para ello aquella norma de entonces y normas posteriores han tratado de dar respuesta a esta gran tarea, a la recualificación de la ciudad turística, a la renovación de la planta alojativa, a la renovación de la ciudad turística. Hemos de decir que los resultados no son los más adecuados. Hemos de reconocer que están por debajo de los objetivos y de las necesidades. También hemos de reconocer que en este último periodo legislativo el Gobierno lo ha intentado, con resultados dispares, si ustedes quieren,
desde la Ley de Medidas Urgentes a la Ley de Renovación y Modernización, que mañana se somete a una modificación en esta Cámara, a la propia Ley de Armonización y Simplificación, ha habido intentos en la búsqueda de mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad canaria en una de las grandes tareas, renovar la ciudad turística. Y se ha hecho esencialmente tratando de movilizar la iniciativa privada, y estamos de acuerdo. Es fundamental para que los destinos turísticos con más tradición, con más historia, los mejor ubicados, mejoren su competitividad, que la planta alojativa cambie, mejore, se adecue a los nuevos tiempos. Y creemos que instrumentos de detalle urbanístico como los planes de modernización y mejora son un instrumento útil en esta materia, aunque los resultados sean parcos. Sabemos de la necesidad imperiosa de buscar buenos mecanismos de incentivación para la recualificación de la planta alojativa. Estamos de acuerdo en el tema de los incentivos edificatorios, estamos de acuerdo en los premios Cámara, estamos de acuerdo en los mecanismos que faciliten la renovación de la planta alojativa. Pero sabemos, porque la experiencia es tozuda, que es determinante para acompañar la renovación de la planta alojativa, la renovación de los espacios públicos, de la trama urbana, de las calles, de las avenidas, de los centros comerciales, del mobiliario urbano. En definitiva, que nuestro destino mejore pasa por un esfuerzo en inversión pública. Y los propios planes de mejora y modernización, en el documento evaluatorio que presentaba el Gobierno en el pasado mes de noviembre a este Parlamento, apuntaba que sobre los planes en tramitación, la inversión pública necesaria para intervenir sobre lo planeado tenía que considerarse 1.462 millones de euros. Lo que el Gobierno ha previsto de inversión pública en las ciudades turísticas obsoletas para acompañar el cambio en la planta alojativa privada, el Gobierno lo cuantifica con la colaboración de los ayuntamientos, de los cabildos y del mundo empresarial en 1.462 millones de euros. Sin embargo, esta comunidad dedica escasamente 15 millones al año a esta tarea. Tardaríamos 100 años en cumplir las previsiones gubernamentales de inversión pública en las ciudades turísticas. Y es evidente que no puede ser una tarea de largo plazo renovar nuestras ciudades turísticas, y esta es la razón de la iniciativa legislativa que hoy les presentamos, que no del debate que lo hemos planteado en esta Cámara desde hace varios años. En las enmiendas a la totalidad que hemos presentado a las leyes de presupuesto, siempre hemos dicho que tocaba hacer un esfuerzo fiscal para responder a una tarea inaplazable, que es la renovación de la ciudad turística, es la necesidad de la inversión pública. No hay transformación urbana. No hay transformación urbana conocida, ni en el ámbito residencial y turístico, que no esté acompañada por una potente inversión pública. Ha ocurrido en espacios, insisto, residenciales y turísticos a lo largo y ancho del planeta. Sin inversión pública no habrá transformación de los destinos turísticos obsoletos. Y al ritmo de la inversión que hemos consolidado, no conseguiremos esos objetivos en décadas, por no decir en siglos. Y este es el sentido de la tasa turística. El sentido de la tasa turística es captar de un negocio que funciona, que va bien, que aumentan los visitantes y los resultados económicos, y que debe captar recursos para devolverlos al sistema turístico. Una tasa turística desarrollando en última instancia la capacidad de autogobierno, una tasa turística que pretende que nuestros visitantes, no nuestros residentes, ni siquiera nuestros empresarios, nuestros visitantes aporten en torno a €1 de estancia día, con un máximo de 7 días, que daría una resultante, según estimaciones razonables, en torno a 80-90 millones de ingresos. Esta formulación de la tasa turística no es un invento de Nueva Canaria ni una ocurrencia de Nueva Canaria, es una tasa, un impuesto mundializado, desde el Caribe a África, desde Europa a América. Es habitual en los destinos turísticos de masa y en los que no son de masa la tasa turística. En el caso español, Cataluña es un buen ejemplo. Pero tenemos un vecino competidor de turismo de masa, que es Marruecos, que la impuso el pasado año, en el mes de abril, con una cantidad muy similar a la que proponemos aquí, y que va a destinar sus ingresos justamente a promocionar a Marruecos en el mundo, porque esos 90 millones de ingresos que tienen previstos, porque tienen un volumen de turistas muy igual al de Canarias, en torno a 12 millones, se destine justamente a la promoción del turismo de Marruecos en el mundo. En definitiva, estamos reclamando mejorar la competitividad
de nuestro sistema turístico. Y lo tenemos que hacer reformando y mejorando la ciudad turística sin ninguna duda. Y estamos proponiendo una tasa turística, un impuesto canario a los visitantes, no a los residentes, no a la estructura empresarial, como se hace prácticamente en todos los destinos turísticos del mundo, con carácter finalista, que los recursos que se recauden se destinen justamente a inversión, a promoción, a la cualificación del destino, a generar instalaciones que generen masa crítica en algunos territorios del archipiélago que tienen difícil la capacidad de atracción de turistas si no somos capaces de hacer algunas inversiones que mejoren esa masa crítica. Por lo tanto, una figura fiscal repetida a lo largo y ancho del mundo. Cierto es que en algunos lugares, en vez de hacerlo en los hoteles, lo hacen en los aeropuertos. El día que gestionemos los aeropuertos de Canarias, que espero que algún día lo podamos conquistar, cabría tomar esta decisión en el ámbito recaudatorio, en la salida de los aeropuertos, como hace la mayoría de los países turísticos del mundo. Pero aquí no toca, no tenemos esa competencia, pero sí tenemos capacidad fiscal para incorporar esta tasa en nuestro ordenamiento fiscal, como se hizo, y lo quiero recordar aquí, con el impuesto del combustible. Hemos repasado las actas sobre cuando se creó esto en el año 86. Por cierto, gobernando el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, se armó un follón terrible. El impuesto de combustible iba a romper el IPC, iba a impedir el transporte, iba a hacer imposible la competitividad de la economía canaria y una sarta de afirmaciones que luego no se confirmaron con hechos. Y hoy, el impuesto de combustible es una de nuestras fuentes de ingresos más importantes, casi 300 millones de euros al año, y no pasó nada ni con la economía, ni con la competitividad, ni con la inflación. Sencillamente se captaron recursos que hoy contribuyen. Por ejemplo, esos 300 millones son los que permiten mantener los 5 hospitales comarcales de las islas más pobladas abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando hay dificultades para abordar las tareas de una sociedad, hay que gobernar. Hay que tomar decisiones, hay que liderar, y eso se lo hemos pedido al Gobierno desde hace años en esta Cámara, sin que el Gobierno haya respondido a lo que debía ser, desde nuestro punto de vista, un asunto de liderazgo del Gobierno de Canarias. Problemas graves para acometer la tarea de la inversión pública en las ciudades turísticas y, sin embargo, existen mecanismos, instrumentos que pueden posibilitar una respuesta, y nosotros lo dijimos en el año 13, lo dijimos en el año 14, y ante la ausencia de respuesta de quien debiera liderar esto, que es el Gobierno, desde la oposición, desde el modesto Grupo Mixto, desde el PIB Nueva Canarias, presentamos un proyecto de ley justamente para crear esta tasa de manera regulada, de forma precisa y de forma clara. Hay que reconocer que el Gobierno en su informe es enormemente respetuoso y hace un análisis bastante preciso de la razón, del objeto, de los instrumentos y del mecanismo de la tasa turística, y al final ni siquiera niega esta posibilidad, dice que falta tiempo para tomar la decisión y falta valoración. Esto es lo que le reclamamos al Gobierno en su momento: liderazgo para valorar, para medir. Nosotros sostenemos que es perfectamente posible sacarla adelante y hacerla compatible, pero se necesita diálogo y discusión. Pero esto no ha sido posible y hemos presentado la iniciativa legislativa. Yo sé que terminaremos incorporando una tasa turística en Canarias, no tengo ninguna duda, y sé que el día que lo hagamos resolverá muchos problemas pendientes, y sé que una década después de hacerlo estará absolutamente asimilado y se recordará como en positivo esta iniciativa, porque la devolución de esos recursos tiene que volver a un sistema turístico que necesita mantener la competitividad. Porque nosotros somos un destino atractivo, somos un destino importante, somos un destino razonablemente competitivo, pero también somos un destino con debilidades. Ahora estamos en un momento muy positivo de crecimiento de visitantes y facturación. Excelente momento para pedir una contribución al sistema turístico, para mejorar el sistema turístico, para hacerlo más competitivo, para hacerlo más duradero, para que sea atractivo también cuando a nuestros competidores les vaya bien, porque en ocasiones vivimos gracias a los problemas de otros, y esto no es una buena cosa cara al futuro de nuestro sistema turístico. En definitiva, hemos propuesto una tasa turística como la tiene Cataluña, como la tiene Roma, París, todo el Caribe, el vecino destino marroquí,
que la puso el pasado año y que la destina exactamente a lo que decimos. Nosotros además hacemos una propuesta de que los recursos que se recauden vayan al sistema turístico con participación de los ayuntamientos, con participación de los cabildos y siempre destinando el 100% de los recursos al turismo, desde la promoción a la obra pública, que es, por otra parte, otro de los grandes objetivos del proceso de reconversión de las ciudades y de la planta alojativa. No solamente hacer más competitivo el destino, sino también generar empleo. Nosotros podemos acumular en torno a 100-120 millones de inversión año, que representarían 6 o 7.000 empleos directos en las obras que se acometan en ese plan de obras que el Gobierno tiene previsto. Por tanto, hoy volvemos a reiterar, y esta vez se tienen ustedes que retratar, proponiendo a esta Cámara la tasa turística, un impuesto, ejerciendo nuestra función, nuestra responsabilidad de autogobierno, mojándose frente a los problemas, dando respuesta con liderazgo frente a una necesidad ineludible como es el deterioro de los espacios públicos de nuestra ciudad turística. Sé cuál va a ser la respuesta, porque aquí nos conocemos todos, pero que sepan ustedes que nosotros persistiremos, creemos que es necesario, creemos que hay una mayoría social que comprende que una pequeña parte de la riqueza de los 14.000 millones del negocio turístico, en este caso por los visitantes, se pueda destinar a esta gran tarea de renovar la ciudad turística, a esta gran tarea de promocionar nuestro destino, a esta gran tarea de ayudar a las islas no turísticas a cualificar el destino también para que puedan ser parte de la oferta turística del archipiélago. Eso es lo que hemos pretendido hoy con esta iniciativa, que, insisto, le propusimos al Gobierno desde hace años y por las razones que sea el Gobierno no ha querido, no ha podido, no ha sabido liderar este debate, hacer los estudios pertinentes, y aunque reconocemos el respetuoso informe que el Gobierno ha hecho en relación a la ley, que en definitiva sabe de lo que estamos hablando, la única cuestión que pone al final como duda es que falta tiempo, que falta valoración, y seguramente esto sea así, pero este Gobierno ha tenido tiempo, porque cuando uno gobierna, lidera, y cuando uno lidera, pues... Sí, señor diputado, tiene usted un minuto para concluir, por favor. Promueve y dirige las cosas. Tenemos un problema fiscal para responder al reto de la renovación de la ciudad turística. El Gobierno español nos ha dejado en cero el plan de infraestructuras turísticas. Podemos captar algún recurso de la Unión Europea, podemos captar algún recurso de los convenios urbanísticos de los procesos de rehabilitación de la planta alojativa, podemos captar algún recurso de los ayuntamientos y los cabildos, pero necesitamos 150 millones años si queremos impactar en la transformación de la trama urbana, y solo puede salir del lugar al que va a volver, del sistema turístico, con moderación, como hacen otros, destinando en la recaudación 80 o 90 millones a restituir, a mejorar, a ser más competitivos. No podemos pedir este esfuerzo a los funcionarios, desde luego no a los jubilados y menos a los parados. Tiene que ser el sistema turístico, que está en un momento extraordinario, quien contribuya modestamente a través de una tasa al día de €1 por visitante, insisto en este tema, quien pueda contribuir a la gran tarea de la renovación de la ciudad turística. Muchísimas gracias. Gracias.